Bendiciones, hermanos. Qué bueno alabar al Señor. De verdad que son tiempos hermosos que el Señor nos permite, eh, y es un privilegio para nosotros. Aún aquellos que tal vez podamos pensar que no tenemos una bonita voz para cantarle, al final lo que el Señor ve es nuestro corazón. Definitivamente que los que les ha dado el Señor este talento, este don, pues se gozan de una forma diferente porque lo pueden expresar un poco más entonado, llamémosle así, pero eso no quita que todos los demás podamos alabar y a exaltar el nombre del Señor. Yo quisiera en esta hora, amados hermanos, aparte de dar la bienvenida a todos y de saludarlos, el día de ayer fue un tiempo hermoso también con algunos que lograron conectarse. Sé que para muchos por horario o por la tecnología se les dificultó un poco, pero bueno es el Señor, hermano. Tuvimos un buen tiempo y creo que se va a repetir, que tengamos esos cultos congregacionales en donde pueda haber interacción, nos pudimos saludar, pudimos vernos, platicar unos a otros, y eso nos alegró y nos bendijo mucho. Pero sabemos también que son tiempos que la iglesia, lejos de menguar, se ha ido diversificando. Así que hoy, a través de la tecnología, es una bendición poder llegar hasta donde Dios nos permita llegar, dentro de nuestro país y fuera de él. Yo quisiera esta tarde que aprovecháramos el tiempo, agradecer al Señor por este tiempo de alabanza, por sus bondades, por su fidelidad. Yo quiero hablarle esta tarde y quisiera que oráramos, pero quiero que leamos primero eh, este salmo hermoso que es tan peculiar y que de alguna manera nos aferramos a él en tiempos de dificultad, porque quiero hablarle del pastoreo de Dios. Así que yo quisiera que me acompañara al Salmo 23 para que podamos leerlo y luego poder orar y ponernos delante del Señor. Salmos capítulo 23, yo le voy a leer la Biblia de las Américas. Es otro salmo corto, solo tiene 6 versículos y quisiera que iniciáramos en el verso 1. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta oportunidad, mi Dios, nuevamente queremos presentarnos delante de ti, poner nuestras vidas, Señor, en lo personal para poder compartir tu palabra con denuedo, con unción, con gracia, con la guianza de tu Espíritu, pero también, Señor, ponernos todos delante de ti para que podamos ser tierra fértil para tu palabra, Señor, y que nos volvamos gente productiva, gente que produzca al 30, al 60 o al 100 por uno. Señor, danos un espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento, Señor, para tu palabra, pero sobre todo el querer como el hacer para poder ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús, desde ya, cualquier petición o necesidad sabemos que no te es oculta, y te pedimos, mi Dios, que te puedas glorificar en gran manera, Señor, en cada petición, en cada situación, en cada necesidad, para gloria de tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, le decía, hermano, que este es un salmo hermoso. Bueno, la palabra es hermosa en sí. Y yo quiero hablarle del pastoreo de Dios, hermano amado, porque y tomarlo en este que es el más emblemático que nos habla de ese pastoreo. Se dice de este salmo que es un canto de confianza que describe ese cuidado de Dios.
y es interesante que empiece: el Señor es mi pastor. Eso es lo que denota, amado hermano. Bueno, denota tres cosas con las que quiero comenzar esta meditación para que podamos orar. Yo quiero que vea lo importante de lo que la palabra establece: Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor. Y yo veía, hermano, o el Señor me hacía ver tres aspectos fundamentales para poder arrancar en esta oportunidad. Número uno, veía que eso denota una relación pastor-oveja, una relación de cercanía, de conocimiento. El mismo Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, ahí le voy a leer varios versículos, en el 14, por ejemplo, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea que el pastoreo de Dios tiene que ver, amado hermano, e inicia con este primer aspecto, una relación entre pastor y nosotros como ovejas. Es importante esto porque no podemos ser ovejas sin pastor, y no puede ser él un pastor sin ovejas. Tiene que haber esa identificación, esa relación, esa cercanía, ese conocimiento. Lo segundo que para mí denota esta declaración tan sublime que hace David en este salmo, cuando dice que el Señor es mi pastor, es la confianza. Denota confianza. ¿Por qué? Porque el pastor cuida de las ovejas. Dice el Evangelio de Juan también, ya ahora en el verso 11 del capítulo 10, estamos en el capítulo 10 viendo estos tres aspectos, siempre sobre el pastoreo de Dios. Dice el verso 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Es decir, que esta confianza de saber que Él cuida de mí, y que va a cuidar de mí, y que ha cuidado de mí, aún a costa de su propia vida. Estudiando esto me recordé, hermano, de cómo David, y ayer creo que citábamos ese ejemplo también, David siendo un pastor de ovejas, cuando se veía frente a la amenaza, bueno, no él en lo personal, sino las ovejas que él cuidaba, las ovejas de su padre, las amenazaban los osos, las amenazaban los leones. David, hermano, tenía el coraje, la entereza, la valentía, la unción, si usted quiere, el acompañamiento de Dios para poder enfrentar. Imagínese usted un pequeño pastorcito de ovejas, como le decían sus hermanos, esas pocas ovejas, hermano, y él poder enfrentarse contra un león, contra un oso, con tal de cuidar las ovejas. Entonces, cuando decimos que el Señor es nuestro pastor, para mí, y veniendo de David, obviamente, que le escribió, veo, número uno, le decía, una relación entre pastor y oveja, una relación estrecha, una verdad, una realidad. No puede pretender una oveja tener pastor y a la vez, hermano, estar al aire libre sin que nadie le dirija. No, y eso lo aplicamos aún en términos físicos, aún congregacionales, pero no es ese mi punto. Y no puede pretender alguien decir yo soy pastor y no poder tener ovejas. Pero lo segundo, mire la confianza que genera el saber que Él es nuestro pastor y que Él va a cuidar de nosotros, y que Él ha cuidado de nosotros y que Él seguirá cuidando de nosotros. Lo tercero que yo quiero que vea conmigo, que para mí esta declaración tan sublime, tan maravillosa, como le repito, establece este salmo, es que Él va a cubrir todas las áreas de mi vida como oveja. El Señor es mi pastor, significa que Él cubrirá todas las áreas de mi vida como oveja. Y le voy a leer el versículo 12 y 13, siempre del capítulo 10 de Juan. Y oiga lo que dice, porque aquí está haciendo la comparación el Señor entre Él como el buen pastor y el que es asalariado, aquel que no tiene cuidado de las ovejas, aquel que no protege las ovejas, aquel que no le va a proveer a las ovejas. Dice el verso 12, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye, dice el verso 13, porque solo trabaja por el pago
y no le importan las ovejas. Vea cómo este texto, que también lo pudiéramos aplicar al cuidado de Dios, a la confianza, es sorprendente, porque lo que está diciendo que su trabajo no es por un salario, su trabajo no es por lo que va a recibir, por una remuneración, por una recompensa. Su trabajo es porque las ovejas le pertenecen, su trabajo es porque Él cuida de las ovejas, porque son de Él. Entonces eso es maravilloso, hermano, porque por eso dijo el Señor: mis ovejas oyen, yo las conozco y ellas me conocen, mis ovejas oyen mi voz y no van a oír al extraño porque no conocen su voz. Entonces vea cómo todo esto me habla, esta declaración denota estos aspectos para que podamos arrancar esta plática en esta tarde, esta meditación, que sé que será de mucha bendición. Y si usted conoce a alguien que necesite esta palabra, envíesela, compártala. Tenemos un canal en YouTube, le decía ayer a los hermanos, para que pueda suscribirse y ahí le va a avisar. Y que hay personas que tal vez no tienen Facebook, pero usted les puede mandar el link de la página de YouTube, y esa sí la van a poder ver, porque sé que les va a bendecir. Y mire lo que está diciendo acá el Señor: las ovejas, Él es el dueño de las ovejas. Eso es maravilloso, hermano, porque Él nos va a cuidar, porque le pertenecemos. Él va a tener cuidado de nosotros por esa misma realidad. Entonces, Él va a cuidar de nosotros por eso. Entonces, esa confianza me lleva a saber esos tres aspectos, me lleva entonces a decir con libertad, como decía David: nada me faltará. Si el Señor es mi pastor, si tengo una relación con Él, si sé que Él me cuida, si le pertenezco a Él y Él va a cubrir todas las necesidades que yo tenga, entonces tengo la confianza, la certeza, la fe de poder decir: nada me faltará. Dios proveerá lo que mi alma, lo que mi cuerpo, lo que mi espíritu necesite. Hermano, y cuando le hablo de necesidad, no me vaya a malentender y lo vayamos a reducir únicamente al ámbito material o económico, porque no solo es eso. Es esa misma provisión de la relación de Dios, de su presencia, es lo más sublime. Su palabra misma, como cuando el Señor Jesús dijo que el hacer la voluntad del Señor, eso era su comida, eso era lo que lo llenaba. Y en otra porción dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando yo digo que el Señor cubrirá nuestras necesidades, hermano, Él mandará el alimento también espiritual para nuestra alma, para nuestro espíritu. Él proveerá también lo material, definitivamente, pero no lo veamos solo a un nivel, sino aún en todo su dimensión. Y vamos a empezar por eso mismo a ver algunos de estos, el resto de los versículos, porque solo nos hemos quedado en el primero. ¿Verdad? Miren el versículo 2 lo que dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí hay algo bien importante de lo que le acabo de decir. Porque si bien es cierto, se menciona pastos, aquí no está refiriéndose al alimento como tal de la oveja. Aquí lo que está destacando es el descanso y el reposo de la oveja. Significa entonces, amado hermano, y por eso le digo yo que esto sé que le va a bendecir su vida, porque muchos de nosotros, hermanos, las aflicciones, los problemas, las batallas, cualquiera de esas cosas que estamos afrontando, nos roban la paz, como decimos normalmente, nos roban el sueño, no logramos conciliar el sueño. Pero ¿sabe qué? Jehová es mi pastor. ¿Y qué va a proveer el Señor? Él traerá descanso, Él proveerá reposo para mi alma. Entonces ve acá, cuando dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces estas aguas de reposo es algo también maravilloso, porque entonces nos habla de aguas tranquilas, de aguas apacibles, de aguas, hermano, no turbulentas, mucho menos aguas sucias o estancadas, sino que nos dice que son aguas apacibles o tranquilas, en donde vamos a poder descansar, reposar,
Así que, amado hermano, yo sé que muchos van a necesitar o están necesitando esta palabra, y yo te quiero decir de parte del Señor, si Él es tu pastor, porque de ahí hemos arrancado, de la realidad, de esa relación, si el Señor es mi pastor, Él me dará descanso, Él me llevará a pastos verdes para descansar, para reposar, junto a aguas de reposo, ahí va a estar el Señor conmigo. Entonces, es curioso, hermano, que en esos ríos rápidos que ven hay mucha gente que practica, no recuerdo cómo se llama en sí ese deporte, pero mucha gente que practica eso, lo emocionante es eso, es la falta de tranquilidad de las aguas, es entre más turbulenta es la agua. Yo sé que hay gente que le puede gustar, yo sé que hay momentos en la vida en donde nuestra vida es acelerada y nos apasionan esos pasajes de la vida así tan turbulentos, pero en el día a día, en la realidad nuestra, hermano, toda esa turbulencia nos roba la paz, nos quita el gozo, nos hace, hermano, traer tristeza en lugar de la alegría. Pero ¿sabe qué? Bendita misericordia del Señor, que Él es el buen pastor, que Él es nuestro pastor. Y el otro versículo, en el versículo 3, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esta palabra confortar también quiere decir restaurar. Entonces yo lo que veía acá, hermano, vea el cuidado o lo que implica el pastoreo de Dios. Dentro del pastoreo de Dios habrá momentos en donde Él nos va a poner en quietud. Y tal vez antes de entrar a esto, solo le voy a decir un pensamiento que viene a mi mente. A veces el Señor, hermano, permite estas pandemias, permite estos tiempos de dificultad para poder traer quietud a nuestra vida tan agitada, tan acelerada, tan estresada, hermano, en donde en el día a día yo he escuchado mucha gente que cuando se le pregunta y dice, no, pues ha sido un tiempo que he aprovechado con mi familia como nunca antes. Normalmente no me quedaba tiempo para ayudarle a mis hijos a las tareas, para hacer esto, para hacer lo otro. Algunos han hecho cosas en sus casas que tal vez tenían reprogramado porque en alguna vacación le iban a hacer, etcétera. Entonces, hermano, esos tiempos de reposo, a veces el Señor permite estas circunstancias adversas alrededor para traer quietud. Pudiera parecer contradictorio lo que le estoy diciendo, pero muchas veces, hermano, hay gentes en los hospitales, tal vez bajo una prueba de enfermedad, y que ahí en esa quietud, en medio de esa aflicción por un lado, pero en medio de esa quietud, en el hospital o en algún lado, ahí Dios está haciendo lo segundo que estamos viendo acá en el versículo 3, restaurando el alma, confortando el alma, avivarla. Entonces, porque nuestra alma, hermano, se afecta principalmente por el pecado. Nuestra alma está afectada principalmente por el pecado, pero también nuestra alma está afectada, ponía yo acá, hermano, por las acciones pecaminosas, no solo nuestras, sino también de otros. Y ponía yo algunos aspectos que veía yo en cuanto a esto. ¿Por qué nuestra alma necesita ser restaurada? Porque nuestra alma está afectada, hermano, está afectada, como le digo, principalmente por el pecado, pero también por otras cosas como ofensas, como maltratos, como desprecios, como rechazos, abandonos, traiciones, etcétera. Entonces, falta de perdón, hermano, la lista ahí puede ser muy larga, pero lo que está diciendo acá, hermano, es que el Señor va a traer restauración a mi alma. ¿Qué significa eso? Y lo que me llamaba la atención es la guía por sendas de justicia, porque, hermano, esta restauración significa que el Señor aplicará la justicia, una justicia divina, una justicia que trae restitución, en donde el Señor, hermano, así como nos ha traído perdón a causa de la justicia por medio de la fe. Esto es maravilloso, hermano, porque cuando se relaciona la justicia con la restauración de nuestras almas, es bien importante que recordemos esto. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que la justicia divina, que el juicio de Dios que cayó sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ha hecho posible la redención de nuestras almas, la salvación de nuestras almas, y ha hecho posible, juntamente con todo ello que le acabo de mencionar, la restauración de nuestras almas, de que nuestras almas
vuelvan a hacer lo que el Señor diseñó, como Él las ideó en su sueño eterno sobre la creación misma, hermano. Entonces, que por causa del pecado eso se distorsionó. La justicia, les digo, trae restitución, esa justicia que emana de la fe, esa justicia que viene también como consecuencia de la verdad, porque no puede haber justicia sin verdad, hermano. El Señor aplicó justicia con verdad sobre nosotros. ¿Cuál era la verdad? Éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él aplicó su justicia. Entonces Él tuvo que mandar a su Hijo a la cruz a morir, a pagar el precio, porque de lo contrario no estuviéramos hoy platicando como lo estamos haciendo. Entonces Él aplicó justicia, y a través de esa justicia, hermano, vino la salvación para nosotros. Por eso vea usted lo que dice ahí: por amor de su nombre, hermano, porque todo lo que Dios ha hecho está basado en esa realidad. Dice la Biblia en Juan 3:16, ese verso tan maravilloso y conocido también: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es decir, que la justicia de Dios emana de fe, bien trae a través de la verdad, pero también es establecida a través del amor. También esa restauración viene de estos aspectos que le digo. Entonces, por razón de lo que Él es, cuando dice por amor de su nombre, es, en otras palabras, por razón de lo que Él es, esto hace honor a lo que Dios es en sí, por amor a su nombre, por quién es Él, como dice un canto hermoso: por quién eres tú, te doy la gloria, por quién eres tú, y uno le exalta por eso. Entonces, ¿qué es lo tremendo de esto, hermano? Lo maravilloso. Mire, solo con estos dos aspectos que hemos visto del pastoreo de Dios, es maravilloso, hermano, es maravilloso que nos haga reposar, que nos haga descansar, que restaure nuestras almas. Y el versículo 4 dice la palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabe, hermano? Le voy a comentar algo sobre este valle. Realmente este valle existe, hermano. Este valle se menciona en varios pasajes de la Escritura, el valle de sombra y de muerte. Y este valle se dice que existe, hermano, entre Jerusalén y Belén, más o menos a unos 680 metros sobre el nivel del mar. Y vea qué precioso esto que investigué, hermano, de este valle. Hay un pequeño río, hermano, que brota de la montaña, y obviamente buscando el nivel del mar, y aunque el río nace pequeño, el cauce cada vez se va haciendo más grande. Con el paso del tiempo, en ese cauce del río se ha ido formando un abismo o un cañón rocoso, ahí o por los montes de Judea. Y entonces ese pequeño río, ese riachuelo o ese nacimiento, como le conocemos aún en nuestro país, hermano, fluye hasta llegar, se supone que llega al Mar Muerto. Entonces, ese cañón que se ha formado, o ese abismo que se ha formado ahí, se conoce como el Valle de Sombra de Muerte. Es tan estrecho en algunos lugares, hermanos, sobre todo en la parte donde nace, que dice que tiene más o menos unos 3 metros de ancho, y en los días soleados, obviamente por eso, como es un valle que se ha formado, produce también una sombra, lo hace un lugar oscuro por las sombras, aún en tiempo soleado. Y entonces obviamente en todo ese valle hay oscuras cavernas, y en tiempos bíblicos se dice, hermano, que en esas cavernas habitaban osos, habitaban leopardos, ladrones, asaltantes, todo, hermano, lo que podía haber ahí. Ahora, esos lugares, por esa misma circunstancia, había lugares empinados o como precipicios donde se tenía que atravesar. Y lo curioso de esto, porque aquí viene lo interesante de lo que el salmista está diciendo, que las ovejas, hermano, pasaban por ahí, el pastor las llevaba por ahí, significa que podían caer, no solo por el precipicio, por lo empinado, sino que podían caer presa de esos animales que le acabo de mencionar. Podían venir ladrones, podían venir lo que hemos de mencionar. Pero entonces lo útil en esta travesía, hermano, es que durante los tiempos que se escaseaba el alimento, hermano, se dice que era en época de invierno posiblemente, en donde el pasto en tierra normal se escaseaba.
Entonces este valle conectaba con Jericó, y entonces lo que los pastores hacían era conducir al rebaño por ese valle tan tenebroso, tan peligroso, y conducirlas hacia Jericó, donde, hermanos, se dice que en Jericó, hasta en tiempos de invierno, hasta en tiempos de temporada quizás no buena para el pasto, hasta en esos tiempos crecía la hierba. Entonces era un lugar maravilloso para alimentar a los rebaños, pero tenía que atravesarse ese valle tan peligroso. Entonces atravesaban los pastores junto a los rebaños con tal de llevarlos a un lugar en donde poder alimentarles. Entonces viene el salmista y por eso está diciendo acá, aunque ande en valle de sombra y de muerte, lo glorioso de esto, hermano, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Y yo le quiero decir algo, hermano. Nosotros en el mundo en que vivimos, en nuestro país en especial también, prácticamente es un valle de sombra y de muerte, hermano. Pero la confianza que dice acá el salmista, lo maravilloso de este salmo es que dice, yo no voy a temer mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Qué significa eso, hermano? Es la certeza no de que no vaya a haber peligros, porque eso es lo que hemos insistido en muchas oportunidades, que el hecho de que conozcamos al Señor no nos excluye de problemas o dificultades, pero sí Él ha prometido estar con nosotros. No nos excluye que nos pueda dar COVID, por ejemplo, hermano amado, pero sí Él ha prometido estar con nosotros. Oramos y pedimos que no nos pase nada de eso. Definitivamente es lícito pedirlo, pero no significa que no nos pueda dar, hermano. Pero si nos da, ahí estará el Señor con nosotros. El temor de mucha gente, hermano, ante este virus es por causa de morir, una de las razones. Otra de las razones es porque dicen, mira, hermano, es que ahí en esos lugares dicen que solo la persona y nadie más, uno desde que se lo llevan y si logra superar hasta que sale lo ve, entonces eso causa el temor. Hermano, es cierto, posiblemente a todos nos cause ese temor, pero ¿sabe qué le quiero decir yo de parte del Señor en esta hora? No tema, si llegado ese momento, si Dios por alguna razón permitiere que a usted o a mí nos llegue algo semejante a eso, recuerde esta palabra, Él estará conmigo. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermano, el cayado era aquel instrumento que los pastores usan y tiene un gancho, hermano, con el cual atraían a las ovejas que se estaba descarriando. Era con los que lo corregían a la oveja. Y la vara también servía no solo para eso que le acabo de mencionar, sino también para apartar maleza u otros animales, porque era también una forma de poder defenderse. Entonces, la vara y el cayado del Señor nos van a infundir aliento. ¿Sabe por qué? Porque vamos a saber que Él está peleando por nosotros, porque vamos a saber que Él va a cuidar de nosotros, que Él está ahí y que Él es nuestro pastor. En momentos que veamos que el enemigo, que la adversidad viene sobre nosotros, recuerde que el cayado del Señor está ahí con usted. Si el enemigo se lo quiere llevar, el cayado del Señor nos va a acercar. Y eso es maravilloso, hermano. En el versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto es maravilloso, hermano, porque lo que yo veo acá, aquí sí ya veo un poco más enfático el tema de la provisión en lo espiritual, pero también de la provisión en lo material. Fíjese que cuando aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, yo quiero que vea algo maravilloso ahí, hermano, porque nos está hablando de que vamos a comer, aunque enfrente de nosotros hayan adversarios. El Señor va a tener ese cuidado de proveernos nuestro alimento, aunque por fuera el enemigo esté acechando. Pero también vea cómo la palabra del Señor habla de este ungimiento de cabeza con aceite. Aquí algunos hermanos hablan de un par de aspectos que me parecían a mí interesantes. Por un lado, ese aceite, hermano, servía como una protección, dicen algunos, para los insectos. Las ovejas, hermano, eran normalmente afrentadas por moscas y por otro tipo de insectos. Entonces el que echara ese aceite les proveía a estas ovejas esa protección.
pero hay otros que dicen, hermano, que tal vez por las altas temperaturas y por todo eso, lo que el aceite hacía era traer un refrigerio al cuerpo de la oveja. Entonces, de todas formas, hermano, es bien importante porque yo quiero leerle un versículo que está en Marcos, capítulo 6 y verso 34. Dice la palabra del Señor: al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí quiero que vea la parte espiritual de ese pastoreo del Señor. Por eso le decía, la provisión no solo es a nivel material, sino a nivel espiritual. Aquí el Señor está diciendo que él vio así como ovejas sin pastor a la multitud, y lo que él hizo inmediatamente fue comenzar a enseñarles. Entonces lo que ellos necesitaban, la provisión que ellos necesitaban, como lo estamos viendo aquí, o sea, que ese aderezar mesa, hermano, no solo lo veamos en términos materiales. Él va a traer alimento espiritual para nuestras vidas, para nuestra alma. Él va a traer ese alimento, hermano, que cuando usted esté en soledad, en tristeza, en desánimo, en cualquier otra circunstancia, ahí va a aderezar mesa del Señor. Ahí le va a llevar la palabra del Señor. Coma del Señor, coma la palabra del Señor. Haga de la palabra del Señor ese pan, ese alimento que el Señor provee como buen pastor. Dice acá, le vuelvo a leer, hermano, eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y yo sé que aquí podemos hablar de que tiene que ver con la guianza de ellos como pastor, tiene que ver con cubierta sobre ellos o la cobertura. Sí, pero yo quiero destacar en este momento que cuando el Señor las ve sin pastor, lo que Él hace es comenzar a enseñarles, es a proveerles el alimento espiritual. Porque muchos de nosotros, hermanos, lo que necesitamos no es lo material. Muchos de nosotros, hermanos, pensamos que necesitamos lo material, pero realmente lo que usted y yo necesitamos es la palabra del Señor, la palabra viva del Señor, la palabra que liberta, la palabra que bendice, la palabra que sana. Dice el Salmo 119 que la palabra es medicina, que la palabra es lumbrera, que es lámpara. Hermano, impresionante todo lo que se habla de lo que es la palabra del Señor. Y yo quiero casi ir terminando, hermano, y obviamente mi copa está rebosando. Es maravilloso, hermano, porque eso nos habla de alegría. Por eso le digo que la provisión en lo espiritual y en lo material, hermano, es integral todo lo que Dios va a traer como parte de ese pastoreo. Note algo interesante, a partir ya del versículo 6, quiero dejarle dos últimas cosas para que podamos orar. Número 1, yo veo aquí promesas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y yo veía acá, hermano, las promesas del Señor que son parte de ese pastoreo. Imagínese esto, hermano: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo no sé si usted se emociona o se alegra por eso, pero qué glorioso, hermano, que el bien y la misericordia del Señor nos puedan seguir o guiar, me seguirán, dice, todos los días de mi vida. Y cuando le digo el segundo aspecto, que es un destino, como parte de ese pastoreo, es que Dios no nos va a dejar tirados, hermano. Dice que en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué significa eso, amado hermano? Que su pastoreo es para siempre. Que si usted hace al Señor su pastor y usted camina en esa dinámica, en esa relación, hermano, Él será su pastor para siempre. Y le voy a leer un versículo con el que quiero cerrar y que quiero que oremos. Isaías 58:11. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jehová te pastoreará siempre. Oiga, hermano, Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.
Qué gloriosa bendición, hermano. Me recordé, hermano, ya casi para entrar a compartir, me recordé de una porción de la palabra que dice, amado hermano, tal vez usted lo ha oído cuando decimos a veces en los funerales que el Señor ha prometido pastorearnos más allá de la muerte. Ese es el Salmo 48, 14. La mayoría de las versiones, hermano, traducen y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Pero si usted busca esa palabra, guiar, hermano, una de las traducciones es nos pastoreará. Y por eso una versión dice, hermano, que el Señor nos pastoreará o nos guiará más allá de nuestra muerte. ¿Qué significa eso? Aunado a lo que le acabo de decir, que aún en el hecho de muerte, ahí estará el pastor con nosotros, ahí estará el buen pastor. No estamos solos, hermano. La gente le decía yo teme a lo del hospital y esto y estar solos, pues le quiero reiterar algo. Usted y yo no estamos solos, no estaremos solos, porque aunque físicamente usted no vea a alguien, ahí estará el buen pastor con usted. Su vara y su cayado infundiéndole aliento. Él va a estar aderezando mesa para usted, para que usted pueda alimentarse y ese alimento espiritual lo reciba y esa provisión material también. Así que mire qué maravilloso el pastoreo del Señor. El buen pastor que da la vida por sus ovejas. Yo quiero que oremos, hermano, en esta tarde también, aparte que oremos por la palabra, quisiera que oráramos, hermano. Partió con el Señor el papá de nuestra hermana Débora Quinteros, así que vamos a orar por la familia Quinteros. Yo quisiera que me acompañara para que oráramos en esta tarde, no sin antes saludar y bendecirle, hermano, y como le repito, comparta. Yo sé que esta palabra va a edificar y va a bendecir a su familia, a los suyos, y aunque no conozcan del Señor, usted dígale, mira, en estos días vos necesitas escuchar esto que Dios quiere hablar contigo. Padre, gracias te damos en esta oportunidad. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Padre, que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, que tú has prometido una provisión, Señor. Muchas veces nosotros la reducimos únicamente a lo material, pero como hemos visto, no solo te refieres a eso, Señor amado, no solo es eso lo que tú vas a traer a nuestras vidas. Señor, en esta hora, yo sé que muchos de mis hermanos que van a escuchar este mensaje o que están escuchando este mensaje, necesitaban esta palabra, Señor. Tú eres el buen pastor, Padre. Tu vara y tu cayado les infundan hoy aliento, Señor. Que tú puedas aderezar mesa hoy, que tú puedas ungir sus cabezas, Padre, que tú puedas guiarles, Señor, por este valle de sombra y de muerte, Señor, en lo que muchos de nosotros tal vez estamos caminando o transitando, Señor, que tú nos puedas llevar a aguas de reposo, Señor, a pastos verdes de descanso, Señor amado, que sea un tiempo, Señor, en donde te podamos conocer a ti como nuestro pastor. Amado hermano, amigo que estás escuchándome, haz una realidad en tu vida del Señor como tu pastor y tú vas a ver que Él te va a pastorear para siempre. Yo te bendigo y bendigo al Señor porque sé que así será. Y quisiera que me acompañara a orar. Hay diferentes peticiones, hermano amado, solo que las vamos a hacer así a nivel general. Obviamente solo mencionarle la familia Quinteros por fortaleza, mi hermana Débora en especial, pero hay algunas peticiones de sanidad, como el tío de mi esposa allá en Virginia, Roberto, nuestra hermana Mariela Pineda para su restauración completa, y cualquier otra petición, hermano. Si usted que me está escuchando tiene algún padecimiento físico o espiritual o en su alma, hermano, el buen pastor va a traer hoy bálsamo para su cuerpo, para su alma, para su vida. En el nombre de Jesús lo vamos a creer. Y vamos a orar, hermano, por nuestro país, por tanto luto que está trayendo esta enfermedad, para que el Señor nos guarde, hermano, para que tengamos esa realidad del buen pastor sobre nuestras vidas y bendecir y cubrir a nuestras familias. Padre, en el nombre de Jesús, queremos bendecirte, queremos orar por mi hermana Debbie, Señor.
y ponerla delante de ti, Padre amado, a ella, a sus hermanas, Señor, para que tú te puedas glorificar, Padre. Señor, tú decidiste llevarte a su Padre, a tu Hijo, Señor amado, y sabemos, Señor, que aunque está la certeza de que está contigo, Señor, pero humanamente eso es un golpe, Señor. Padre amado, queremos poner a esa familia para que tú traigas consuelo, fortaleza, Señor amado, para que en estos tiempos, Señor, tú les puedas bendecir, Señor, tú les puedas pastorear, mi Dios amado. Señor, gracias por el tiempo que permitiste a mi hermano Quinteros estar, Señor, junto a sus hijas, junto a la familia. Y Señor, y permite hoy que el consuelo venga sobre cada una de ellas, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor amado, así como queremos orar también por otro lado, Padre, por aquellos que están con algún padecimiento, en especial por Roberto allá en Virginia, Señor, por su salud, por mi hermana Mariela Pineda, Señor, para que tú le fortalezcas, Señor, por Inés también, Señor, la compañera de mi hermana, que tú puedas bendecirle, Señor, y hasta donde ella está, Señor, ponemos su vida, su alma delante de ti, Padre, para que tú te glorifiques. Y por todos aquellos de mis hermanos que están sintonizando este mensaje, Señor, que sea tu mano de poder, que sea tu mano de sanidad, que sea, Señor, tu vara y tu cayado como buen pastor sobre cada uno de ellos, trayendo sanidad, trayendo protección, trayendo liberación. Ponga la vida de mi esposa también, Señor amado, en el nombre de Jesús, que tú te puedas glorificar, Señor, en todo, mi Dios, en mis hijos, en mis padres, en mis hermanos, en mis sobrinos, Señor, en la congregación que nos has dado el privilegio y la responsabilidad de conducir, Señor, Padre amado, a cada una de esas ovejitas tuyas, Señor amado, las bendigo en esta hora, Señor, y cada uno de los que se conectan, Señor, y que están siendo bendecidos a través de esta señal, Padre, hasta donde ellos estén, así como aquella bendición del criado del centurión pudo viajar, Señor amado, a la distancia. Así te pido hoy, Señor, que esta oración y que esta provisión que tú vas a enviar viaje, Señor, a los diferentes hogares que están en sintonía, las familias de cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje, Señor. Que tú puedas proveer lo espiritual, pero también lo material, Señor. Que tú puedas traer bendición y restauración, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes de cerrar, solo quiero saludar y bendecir a todos los que, mi hermana Evelyn, mi hermana Sonia, a Meli, mi hermano José Luis, hermano Amilcar, Raúl, René, perdón, es que René Saúl, mi brother Raúl, hermano Miguel, Enrique Jacobo, está en sintonía, Sonia Durán, Sandy Carolina y todos los demás hermanos, los bendigo y agradezco al Señor por sus vidas y todos los que tal vez no mencioné, pero sé que están ahí y que esta señal los va a bendecir. Estamos en contacto, hermanos, los bendigo, que este inicio de semana el Señor los sorprenda, los guarde y los proteja como el buen pastor que Él es. Bendiciones.